damos gracias, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe toda la adoración, Señor, de tu pueblo. Nos hemos reunido para exaltar tu grandeza, para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en Cristo Jesús. Y te damos gracias por la palabra que hoy hablas a tus hijos, por esta palabra que tú traes, Señor, para enseñarnos acerca de ti. Guárdala en el corazón de tus hijos. Siémbrala, Señor, para que produzca fruto y hagamos tu voluntad, mi Rey. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Habla y enséñanos cada día. Llévanos a la profundidad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por sus vidas, por la obra que el Señor continúa perfeccionando en sus vidas. Damos gracias por un nuevo mes que comenzamos en el estudio de su palabra. Y en este mes vamos a profundizar acerca de la oración. Y hoy el Señor nos habla del poder de la oración. Sabemos que orar es hablar con Dios, es acercarse al Señor y comunicarnos, pidiéndole que cumpla su voluntad sobre su creación. En el libro de Isaías 55:6 nos dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor exhorta a su pueblo para que le busquemos en oración en todo tiempo. Hay personas que se acuerdan de buscar al Señor cuando están en crisis, en enfermedades, en problemas. Pero los hijos de Dios debemos buscarle en todo tiempo, en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de prueba. El Señor se deleita cuando le buscamos, cuando nos acercamos para adorarle, para alabar su nombre, cuando nos rendimos delante de sus pies y le decimos cuánto le amamos y le agradecemos por esa salvación tan grande. El Señor se alegra cuando sus hijos se acercan a Él. Vemos que nuestro mejor ejemplo de oración es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llevaba una vida continua de oración. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor oraba permanentemente buscando la dirección del Padre, buscando su palabra, buscando hacer su voluntad perfecta. Y luego trabajó para que esa voluntad del Padre se cumpliera. Si tú hoy estás afirmando, sí, de acuerdo, este año intensifiqué mi oración, leo más la Biblia y en la medida que leo la entiendo más y quiero conocer más al Señor y me he enamorado de mi Señor y siento que le amo más y que amo más su palabra. Estás muy bien, estás por buen camino en esa búsqueda, porque entrar en la presencia del Señor es una delicia adorarle, agradecerle. Él anhela que derramemos nuestro corazón a sus pies. Es un privilegio permanecer en la oración, conocer su palabra,
Cada día el Señor quiere que nos alimentemos más de su palabra. Si tú también estás identificado, eres muy bendecido, muy privilegiado, pero si tú estás pensando que todavía falta mucho, que no tienes tiempo para leer la palabra, que no puedes orar porque no sabes cómo hacerlo, que te da pereza leer la palabra porque tienes otras ocupaciones. Si estás en muchas distracciones, necesitas acercarte al Señor y pedirle al Espíritu Santo que revele esos obstáculos y que los derribe. Porque la iglesia de Cristo, sus hijos, si le amamos, debemos buscarle. Como pueblo de Dios debemos aprender que el ministerio de la oración y de la palabra debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas y así conocer que la oración debe ser continua porque las batallas en nuestras vidas son continuas. ¿No han notado que se han incrementado las batallas, los motivos de oración? Es por eso que en este tiempo y en cada tiempo debemos orar sin cesar. Nuestro deber, nuestra responsabilidad como iglesia es perseverar en la oración, velar, ayunar, proclamar su palabra, puesto que es a través de la oración que el Señor responde con gran poder y gloria. La oración tiene poder y veamos ¿cuándo tiene poder? Número 1, cuando depositamos toda nuestra confianza en el Señor, en su palabra y en su voluntad. Las Santas Escrituras nos revelan el poder de la oración a través de los innumerables hechos, milagros que ha hecho el Señor desde los tiempos de Moisés hasta nuestros días. Y específicamente voy a tratar acerca del Evangelio de Juan, versículo 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué razón lo dijo? Porque mientras el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos desarrollando su trabajo, estaba cerca de Betania. En Betania vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María, amigos personales del Señor. Se enteró que Lázaro había enfermado. Cuando Jesús lo escuchó, Él declaró que esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino era para la gloria de Dios, para que Dios mostrara su gloria y glorificara al Hijo de Dios. Aquí vemos que el Señor conoce nuestra condición, conoce nuestras necesidades, conoce en qué momentos nos sentimos bien. ¿En qué momentos que pasamos por prueba nos sentimos tristes? Pero Dios quiere obrar su propósito, responder a nuestras oraciones. Él es soberano. En el Evangelio de Juan 4:11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor hablaba a sus discípulos acerca de la muerte de Lázaro. Sabía que había muerto, pero les habló a sus discípulos diciéndoles que Lázaro había dormido y que tenían que regresar para despertarlo. Luego declaró claramente en Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo: Lázaro ha muerto. Aquí alguien puede afirmar que existe una contradicción o que Jesús se equivocó. La palabra nunca se contradice. Jesús jamás se equivoca. Si antes había dicho que esa enfermedad no era para muerte,
Entonces, ¿por qué ahora declara que ya había muerto? Dijo Jesús, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella, porque iba a hacer una obra que iba a maravillar a la humanidad. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Nosotros, como hijos, vamos a la presencia de Dios, oramos y esperamos una respuesta rápida. Pero el Señor tiene sus propósitos y puede contestar inmediatamente o puede contestar mucho después o puede decir no. Él es soberano. En cada actuación, en cada proceso que el Señor nos permite pasar, allí quiere mostrar sus propósitos. En Juan 11:15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Luego de unos días llegaron a Betania y estaba Marta allí cerca para encontrar al Señor. Lo primero que le dijo fue, Señor, si tú hubieras estado cerca, mi hermano no hubiera muerto. Sabemos que Jesús siempre permanece cerca cuando le buscamos en oración. Todo el tiempo está cerca a nosotros, nunca nos abandona. Recordemos que Él es nuestro pastor y nos cuida. Recordemos cuánto amor, con cuánto amor Él nos ama. En Juan 11, 40, 42, Jesús responde, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ahí vemos ya la revelación del propósito del Señor Jesucristo y su gran poder. Jesús resucitó a Lázaro, pero el primer propósito era que la gente que se encontraba cerca de la tumba de Lázaro conociera que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que les visitaba lleno de poder y de gloria. El segundo propósito era fortalecer la fe de Marta y su familia, fortalecer la multitud, la fe de la multitud que se encontraba cerca acompañando a la familia de Lázaro. También quería fortalecer la fe de sus discípulos, por cuanto el Señor se alegró de que no estuvieran presentes para que sus discípulos creyeran en su poder y en su palabra. Quería de igual manera fortalecer nuestra fe, porque escrito está. Quedó el testimonio de su gloria. Otro propósito es que Dios escucha nuestras oraciones. Anunció que Dios siempre escuchaba sus oraciones. Y nos dice, no temamos porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y nunca pensemos que el Señor no nos escucha. Y es muy triste cuando hay creyentes
que dicen, no, yo oro y oro y parece que el Señor no me escuchara. Pídele perdón al Señor, porque eso no es verdad. El Señor siempre está ahí pendiente de ti. Si murió en la cruz por ti, ¿cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no va a cuidar la obra de su dolor, el resultado, el fruto de su dolor, de su aflicción que somos nosotros? Jesús mostró la confianza que tenía en el Padre. Nunca dudó que de pronto su Padre le fuera a fallar. Jesús vive en ti, Jesús vive en su iglesia, Jesús vive junto con el Espíritu Santo en cada vida que Él le ha recibido. Jesús recibió las respuestas a su oración y muestra a la humanidad que la gracia, la misericordia y el amor de Dios están a disposición de toda la humanidad. La obra de la cruz fue para toda la humanidad. Recordemos que tanto amó Dios a la humanidad que envió a su Hijo a morir por ella. Número 2, hay poder en la oración cuando tenemos comunión con el Padre. Y la palabra menciona que Jesús pasaba mucho tiempo orando en presencia del Padre porque tenía una relación genuina. Genuino quiere decir puro. Tenía una relación sincera, pura con el Padre. Jesús anhela lo mismo para nosotros. En nosotros desea que pasemos tiempo de rodillas, postrados delante de su presencia, para edificar y mantener nuestra relación con el Padre, que estemos orando con un propósito, con un motivo, y así no tengamos motivos decirle cuánto le amamos. El Señor se encarga de hacernos notar cuando pasamos tiempo en oración y comienza a usar a sus hijos para cambiar las circunstancias. El Señor ha cambiado circunstancias por el tiempo que han pasado sus discípulos, sus hijos en su presencia. Ha derribado ejércitos, ha ganado victorias, batallas, trayendo la victoria para su pueblo. Ha cambiado circunstancias en nuestras vidas. De ello da testimonio la palabra. Y estoy segura que tenemos muchos testimonios de cuánto ha transformado nuestras circunstancias. Los discípulos de Jesús observaban que su maestro tenía un estilo de vida, de oración, y querían imitarlo, y por esa razón le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Vieron los milagros de resurrección, no solamente en Lázaro, sino en el único hijo de una viuda, la hija de Jairo. Lo vieron y fueron testigos de tantas sanidades, de milagros sobre la naturaleza, en expulsión de demonios. En el libro de Hechos 2, versículos 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, ¿qué ocurrió? Que se cumplió la promesa del Señor Jesucristo hacia sus hijos, hacia sus discípulos. Les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y así da testimonio el libro de Hechos 1, versículo 8. Les dijo:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego los discípulos estaban unánimes, eran de una sola mente, compartían un mismo propósito. El Señor cumplió su promesa, los llenó del poder del Espíritu Santo. Y como resultado recibieron diferentes dones. Comenzaron con el don de lenguas, recibieron el don de sanidad, de revelación, de visiones, discernimiento, poder para hacer milagros, el don de fe y los dones que repartió conforme a su voluntad. También nos muestra la palabra que en el primer discurso de Pedro, luego de haber recibido el poder del Espíritu Santo, recibió de nuevo, habló de tal manera que el Espíritu Santo tocó 3,000 personas y se añadieron a la iglesia. Llegaron arrepentidas y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, causando un arrepentimiento genuino. De la misma manera, en el libro de Hechos 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El libro de Hechos describe cómo los discípulos continuaron con el ministerio de Jesús por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo. Perseveraban quería decir mantenerse firmes y constantes. Eso quiere decir perseverar. Los discípulos se mantenían firmes y constantes. No les importaba la persecución, no les importaba el dolor. Más bien se sentían importantes, orgullosos por recibir algunos de los sufrimientos, de los padecimientos que tuvo que llevar Cristo. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Una iglesia que persevere, que se mantenga firme en medio de tantas circunstancias. Que nos mantengamos constantes en la oración. Quiere una iglesia avivada, que camine en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, continuando con la comisión que nos dejó Jesús. Y para ello debemos permanecer en oración y en el poder del Espíritu Santo. Si tú dices, yo no he recibido ese poder, te quiero decir que cuando aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, también llegó el Espíritu Santo a habitar en tu vida y comenzó e inició la obra para sacar lo que no debe estar en nosotros, haciéndonos nuevas criaturas. Comenzó a perfeccionar la obra que inició en cada uno de nosotros. Sí le recibimos, sí tenemos su poder, pero hay algunos que no se han dado cuenta, porque no oran, porque no leen la palabra. El Señor quiere que sepas hoy que si tú te acercas a Él y quieres orar y mantener esa comunión genuina con el Señor, verás el poder del Espíritu Santo, verás la efectividad de tus oraciones, verás el poder que desarrolla el Espíritu Santo en tu vida. Él quiere que nuestra oración sea poderosa y que estemos conscientes
que una iglesia avivada es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. La palabra sin el Espíritu Santo es incompleta. La oración sin la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una oración ineficaz. Ya no quiere el Señor que haya más oraciones ineficaces. Número 3, hay poder en la oración cuando permanecemos. Permanecer es hacer morada permanente. ¿Permanecemos en qué? Número 1, en Cristo y en su palabra. Y número 2, en la fe y la obediencia. Hay poder en la oración cuando permanecemos en Cristo y su palabra. Y es por medio de la palabra de Dios y por medio de la fe que podemos conocer y creer y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios, nuestras oraciones, como acabo de decir, carecen de fundamento, porque estas estarían basadas únicamente en nuestras opiniones o en nuestros deseos o en nuestras emociones y no en la palabra de Dios. En la medida en que crecemos espiritualmente, en que crecemos bien alimentados con su palabra, nos damos cuenta que la palabra de Dios vive, se queda en nuestro ser y permanece para siempre. Por algo dijo Dios que todo pasará, pero su palabra nunca pasará, porque es eterna. Primera de Pedro 1:23 nos dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nacemos de nuevo cuando hemos muerto a nuestra vieja naturaleza de pecado y nacemos de nuevo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz para darnos vida eterna. Es decir, que la nueva vida proviene del Señor Jesucristo, que es la palabra. El Señor desea usar continuamente su poder en el mundo, y es a través de ¿quién? Cuando no estamos dispuestos. Fijémonos muy bien que cuando Cristo vino, uno de sus discípulos lo traicionó, otros lo negaron, otros salieron huyendo. Solo uno permaneció al lado. Y después de que resucitó, volvieron. Y la palabra permaneció en ellos. Sabían cómo amar, cómo responder y cuál era la responsabilidad que el Señor Jesucristo había depositado en sus manos. Entonces debemos conocer la palabra. ¿Para qué? Pues cuando estemos orando, debemos declarar la palabra de Dios, declararla en todo tiempo. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder porque es el Señor mismo. Cuando permanecemos escudriñando las Escrituras, más nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios en toda circunstancia. Cuando nos sentimos cansados, agotados, que ya no podemos más, viene el Espíritu Santo y trae la palabra y nos recuerda, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara la palabra, has nacido a una nueva vida,
Tú eres nueva criatura. Te he dado poder. Úsalo. En 2 de Timoteo 2:15 dice la palabra: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Claro, todo requiere un esfuerzo. Nos anima, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y ser como ellos, los obreros aprobados. Nos dice que seamos buenos obreros, excelentes trabajadores, que no nos avergoncemos, que expliquemos correctamente la palabra de verdad. Y eso implica esforzarnos en el estudio de la palabra. Muchos dicen, es que no entiendo la palabra. Pídele al Señor que abra tu entendimiento. Delante del Señor no hay excusa. Debes entender que la palabra de Dios es la única fuente de sabiduría, de conocimiento y comprensión de la verdad. Es la verdad que siempre está dispuesta a liberar y a enriquecer a quienes buscan conocerla y seguirla y hacerla un estilo de vida. Por eso el Señor nos dice que seamos esos obreros diligentes y estudiemos su palabra para aprender cada versículo de la Biblia, declararla. Sabemos que la palabra de Dios es espada que penetra, que debe estar lista a la hora de hablar de Cristo y que es una espada bien efectiva en la batalla espiritual. Debemos usar la espada con toda seguridad, con el conocimiento, y verás la victoria. Nuestra eficacia o ineficacia en la oración con frecuencia tiene que ver con la manera en que manejamos la palabra. Lo que hace la diferencia entre la oración contestada y la no contestada es nuestra manera de usar lo que Dios nos ha dado. Podemos usar correctamente la palabra de Dios solo cuando entendamos su valor y cómo aplicarla. Debemos entender que es Dios mismo quien habla en la palabra, porque la palabra es Él, el Señor Jesucristo. Nuevamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es por esa razón que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay poder en la oración cuando permanecemos en la fe y en la obediencia. Por lo tanto, la presencia de Dios pasa a formar parte de nuestras oraciones cuando enunciamos su palabra en fe, cuando las declaramos creyendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, nos dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús a sus discípulos. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Si Jesús nos dice que nuestra fe en Dios es como una semilla, debemos ponerla en acción. Las semillas son para sembrarlas, para que produzca una planta y luego fruto.
Cuando ponemos nuestra fe en acción, cuando la depositamos en Dios, toma una naturaleza completamente nueva y se convierte en un milagro en potencia. ¿Cuáles son entonces los montes que debes remover en tu vida? ¿Perdiste tu empleo? ¿Estás en soledad? ¿Estás enfermo o enferma? ¿Dificultades económicas en tu hogar, en tu matrimonio? ¿Cuántas dificultades nos rodean? ¿Cuántas dificultades vivimos en medio de nuestro caminar? Y entonces Jesús hoy te está hablando y te está animando, te está mostrando la solución. El Señor nos ha dado una medida de fe que está dentro de ti, de cada uno de nosotros. Dios repartió a cada uno esa medida de fe. Si tu fe está dormida, esa fe va a cobrar vida por el oír de la palabra de Dios. Escrito está, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además, el Señor te está diciendo hoy que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. Entonces, siembra esa semilla de mostaza. Esa es tu fe. ¿En dónde la siembras? En tu corazón. Ora por las necesidades de tu prójimo también, por las tuyas, creyendo que Dios hará. Y cuando tu semilla ya esté creciendo, háblale a tu montaña. Observa la manera en que Dios actúa. Esas son las montañas que el Señor te dice que remuevas. Debes entender que una oración acompañada de fe es poderosa. La palabra revela la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra es una revelación de su carácter y de sus propósitos. Y sabemos que Él y su palabra jamás podrán ser separados, porque Él es la palabra misma. Un principio para que la oración sea contestada es creer en la fidelidad de nuestro Dios. El poder de nuestra oración también depende de ello. La palabra obrará en su vida solo a medida que usted crea en ella. ¿No dijo Jesús que sin fe es imposible agradar a Dios? Jesús preguntó a dos personas. Quería sanarlos, eran ciegos. Y les dijo, ¿ustedes creen que puedo sanarlos? Y ellos dijeron sí. Y les dijo, conforme a su fe, reciban su sanidad. Y hoy también nos dice el Señor, conforme a su fe será hecho. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes, en todos nosotros, quienes hemos creído, la palabra actuará. Si Dios promete algo, pero tú no crees que eso se ha cumplido, tú le estás diciendo a Dios, no tengo fe en ti, no creo que puedas hacerlo. Entonces su fe es la evidencia de cuánto usted confía en Dios. Y si confiamos en Dios 100%, Él se agrada y obra la respuesta en fe. Si de pronto tú le dijeras a alguien, yo te puedo ayudar, yo puedo ayudarte con este medicamento, pero la persona va a decir, no creo que tú me puedas ayudar.
tú te enojarías, ¿verdad? O por lo menos te molestarías. Eso es lo que le hacemos al Señor Jesucristo cuando no estamos confiando en su palabra. Debemos estar seguros que la palabra es viva y actúa a nuestro favor. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es Jesús, nuestro alimento espiritual, y nos vivifica, nos da vida eterna. Él es el pan que bajó del cielo. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra, cuando la recibimos, nunca queda estéril, siempre va a producir fruto. Lo importante es que recibas la palabra de Dios. Aquí se ha hablado domingo a domingo, martes en oración, jueves en oración. ¿Has recibido la palabra o ha quedado estéril en tu vida? El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que trae el Señor a través de ella, porque en ella habita, vive el poder que da la vida, la presencia del Señor Jesucristo. Iglesia, en esta mañana te invito a que te enfoques en vivir en Cristo, a que te esfuerces para que la palabra de Dios viva en ti y que esa palabra dé fruto, obre de manera poderosa en tu vida. Te invito a que dediques un tiempo para adorar al Señor cada día. Ojalá toda una noche, leyendo las Santas Escrituras, contemplando al Señor, y verás cómo te responde el Señor. Cuarto, hay poder cuando oramos en el nombre de Jesús. Además de orar conforme a la palabra, orar en el nombre de Jesús le da a nuestras oraciones gran poder. El Señor lo declara en la gran comisión. Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay poder en el nombre de Jesús. Lo dijo claro el Señor. En mi nombre harán, en mi nombre orarán, en mi nombre declararán. Veamos que cuando los discípulos que estaban recibieron el poder del Espíritu Santo, entre ellos Juan, iba acompañado con Pedro y subían al templo a orar. Allí había un cojo de nacimiento que todos los días era llevado por alguien y lo sentaban ahí a la puerta del templo. Cuando pasaron Pedro y Juan, lo miraron. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. También declara la palabra que la sombra de Pedro sanaba y por donde quiera que pasaba los enfermos quedaban sanos. ¿Y cuál poder era el que había en él para sanar con su sombra? Esa sombra era el mismo Espíritu Santo.
La palabra en Lucas 10, 17 al 19 nos habla del gozo de los discípulos cuando comentaron a Jesús que hasta los demonios les obedecían cuando declaraban su nombre. Y eso es lo que quiere el Señor, que los demonios salgan, que los demonios se sujeten porque declaramos su nombre. En el nombre de Jesús hay poder. Filipenses 2, 10 y 11 nos dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de toda la creación, de quienes están en los cielos, quienes estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra. Esta palabra afirma nuestra fe. Iglesia, tus oraciones no son en vano. Tus oraciones tienen poder cuando declaras la palabra con fe, en obediencia, y declaras en el nombre de Jesús. Ocurrirán milagros. Verás cómo ocurren prodigios y señales. Y el Señor nos está hablando que tomemos, nos paremos en el poder de la palabra. Oremos y declaremos su palabra, creyendo para ver su gloria. El Señor nos está capacitando. Llegarán momentos difíciles, pero declaramos con la palabra su poder y veremos esos milagros. ¿Acaso no caminas en la palabra del reino de los cielos? No mires lo que hay alrededor tuyo. Mira a los ojos de Jesús y puedes caminar con su poder sobre las muchas aguas. El Señor dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Asimismo nos dice Santiago 5:17, Elías oró para que no lloviera en la tierra, y no llovió por 3 años y medio. Y oró nuevamente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El Señor Jesucristo debe saber que trabaja a favor nuestro continuamente, porque está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y si no sabemos cómo orar, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, porque nos ayuda con gemidos indecibles. Toma posesión en Cristo. Toma la identidad como hijo de Dios, como iglesia. Es tiempo de declarar con poder y orar con poder en el nombre de Jesús. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón y estás escuchando esta palabra, hoy te invito a que te acerques a Jesús, abras tu corazón y le digas: amado Señor, te doy gracias por tu amor. Hoy abro mi corazón a ti y te invito para que entres a mi corazón
para que entres a mi vida y te quedes morando allí. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, porque sé que tú moriste por mí en la cruz, porque me amas y pagaste por mi vida con tu sangre preciosa, con tu vida. Perdona mis pecados. Quiero ser una nueva criatura en ti. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu salvación. Amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenida a la familia de Cristo. Muy pronto comienza, es más, desde ya, a leer la Santa Palabra. Si quieres conocer al Señor Jesucristo, si quieres vivir en santidad, vivir para Él y vivir por Él. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, iglesia. Los invito para que los martes y los jueves estén a las 6 de la mañana, unánimes en oración, con ruego y clamor delante del Señor. Dios los bendiga. Feliz semana. Amén.